¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Luna y te saludo con mucho gusto. En esta ocasión hablaremos sobre circuitos eléctricos. De manera particular explicaremos la diferencia entre elementos activos y elementos pasivos. Así es que, sin mayor preámbulo y si te encuentras preparado, comencemos. En circuitos eléctricos siempre podemos clasificar sus componentes en dos categorías, elementos pasivos y activos. Los elementos pasivos son aquellos que consumen, disipan o almacenan energía del circuito eléctrico. Además, se caracterizan porque únicamente circula una corriente eléctrica a través de ellos. En este sentido, se reconocen como componentes pasivos a la resistencia, inductancia y capacitancia. De esta manera, algunos autores consideran también como elemento pasivo a los diodos, que son componentes semiconductores y sirven para controlar el paso de corriente eléctrica a través de ellos. Sin embargo, si consideramos que los componentes pasivos presentan un comportamiento lineal entre el voltaje y la corriente, el diodo no podría ser considerado como elemento pasivo. Por otro lado, los elementos activos, además de tener un comportamiento no lineal entre la corriente y voltaje, se caracterizan porque proporcionan algún tipo de energía. Algunos pueden generar una ganancia, pueden por ejemplo amplificar una señal eléctrica o potencia de un circuito. Incluso pueden circular por su interior múltiples corrientes eléctricas, así como pueden controlar el flujo de corriente que pasa a través de ellos. En este sentido, podemos considerar como elementos activos a fuentes de poder dispositivos electrónicos semiconductores como el diodo, transistor, tiristores y en general circuitos integrados, por mencionar algunos. Hasta este momento ya hemos mencionado múltiples conceptos a tener en cuenta para diferenciar entre elementos pasivos y activos, y vale la pena dedicar más tiempo en otro video para hablar sobre dispositivos semiconductores y fuentes de poder. Sin embargo, el día de hoy nos centraremos más hablando sobre dispositivos pasivos. Tomando en cuenta que los elementos pasivos consumen, disipan o almacenan energía eléctrica del circuito, podemos entender como componentes pasivos al resistor, inductor y capacitor. Un resistor o resistencia en circuitos eléctricos se caracteriza por presentar una oposición al paso de corriente a través de este componente. La magnitud de este grado de oposición se mide en ohmios, esto en honor al físico y matemático alemán Simon Ohm, quien estudió, entre otras cosas, la relación que guardan la corriente o flujo de electrones, su fuerza electromotriz o voltaje y su resistencia eléctrica, formulando de esta manera la ley que lleva su nombre. Me refiero a la ley de Ohm. Una resistencia eléctrica en presencia de un voltaje nos permitirá observar en el circuito eléctrico una fuerza electromotriz que impulsará a los electrones suministrados por una fuente de voltaje a circular a través de la resistencia, generando de esta manera una corriente eléctrica. La resistencia servirá como medio para circular la corriente y ofrecerá una oposición al flujo de electrones. Además, la resistencia consumirá energía eléctrica expresada en watts en el sistema internacional, energía que se disipará en forma de calor por el efecto Joule. Otro elemento pasivo en un circuito eléctrico es el inductor o la inductancia. Para explicar el funcionamiento de una inductancia, recordemos que una corriente eléctrica que circula por un medio conductor genera un campo magnético. Si este conductor lo arrollamos en forma de una espira, tendremos un campo magnético de esta forma. En este sentido, si colocamos varias espiras una tras de otra, cada una de ellas generará el mismo campo magnético, y todos estos campos se sumarán, dando como resultado un campo magnético de mayor magnitud. La magnitud del campo magnético creado está en función de la magnitud de la corriente que circula por el inductor, así como del número de espiras que conforman el inductor. Es decir, a mayor número de espiras o a mayor flujo de corriente eléctrica, tendremos como resultado un campo magnético en el inductor de mayor magnitud. La capacidad de este elemento pasivo, mejor conocido como bobina eléctrica,
es medida en unidades de henrios, unidad llamada de esta manera en honor al físico estadounidense Joseph Henry, conocido por su trabajo acerca de electromagnetismo, electroimanes y relés. Este proceso electromagnético, observado en el inductor, donde una corriente que circula a través del inductor genera un campo magnético, es completamente reversible. Es decir, una corriente eléctrica que circula por un conductor produce un campo magnético, y un campo magnético que atraviesa un conductor eléctrico primero induce un voltaje, fuerza electromotriz o diferencia de potencial en el conductor, y esto nos permite que al colocarle una carga circule una corriente eléctrica. En este sentido, el inductor es un cable arrollado que forma una espiral, por la cual circula una corriente y nos permite almacenar energía en forma de campo magnético, ya que al desenergizarse el inductor o bobina, el campo magnético generado inducirá un voltaje en el inductor y le permitirá suministrar corriente eléctrica al circuito hasta que se disipe el campo magnético remanente en la bobina. Por otro lado, los capacitores son elementos pasivos que se encuentran construidos por un par de placas conductoras, aisladas por un material dieléctrico. Al igual que el inductor, los capacitores pueden almacenar energía para posteriormente suministrar al circuito. Los capacitores, también conocidos como condensadores, funcionan como una especie de batería, solo que tienen la posibilidad de ser cargados y descargados con una mayor rapidez. Para explicar el funcionamiento de un capacitor, consideremos un tanque de agua que es llenado por la acción de una válvula de control. Si dejamos ingresar agua al tanque, este podría continuar almacenando el agua que almacenó durante un tiempo adicional, luego de cerrar la válvula de control, suavizando de esta manera la interrupción en el suministro de agua debido al corte de agua en la tubería principal. De forma análoga funciona un capacitor. Si conectamos un circuito como el que tenemos a continuación e interrumpimos el paso de corriente eléctrica, el indicador LED verá interrumpido el paso de corriente en función de las variaciones del interruptor principal. Sin embargo, si agregamos un capacitor al cerrar el interruptor, el capacitor almacenará energía en forma de carga electrostática. Los electrones circularán del negativo de la fuente al negativo del capacitor, pero estos no pasarán a través del capacitor debido al material dieléctrico. Sin embargo, los electrones del lado positivo del condensador se desplazarán al positivo de la fuente, creando de esta manera una diferencia de potencial o voltaje en los terminales del capacitor. Es decir, en este momento el capacitor ha sido cargado eléctricamente, tiene una diferencia de potencial o voltaje en sus terminales y tiene una cantidad de electrones que puede suministrar al circuito. De esta manera, si interrumpimos el paso de corriente con el interruptor principal, circulará corriente por el LED durante un periodo de tiempo adicional, gracias a los electrones almacenados en el capacitor en forma de carga electrostática. La capacidad de un condensador es medida en unidades de faradios, en honor al físico británico Michael Faraday, conocido principalmente por sus estudios realizados en inducción electromagnética, diamagnetismo y electrólisis. Bien, regresando a los condensadores, la capacidad de almacenamiento de energía de estos elementos en forma de carga electrostática está relacionada al área de las placas del capacitor y al material dieléctrico que las separa. Mientras mayor sea el área de las placas del capacitor, mayor será la capacidad de almacenamiento de energía de un condensador eléctrico. Hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de los comentarios y conocer tu opinión acerca de este video que con mucho cariño preparamos para ti. Todos tus comentarios nos ayudan a enriquecer el contenido de este canal. Por lo pronto me despido. No sin antes recordarte que te suscribas al canal, nos regales un like y compartas si el contenido fue de utilidad. Todo ello es de gran valor para nosotros y nos ayuda a hacer crecer este nuevo proyecto. Mi nombre es Ricardo Luna y yo te veo en un siguiente programa. Nos vemos pronto. Bye.